una provincia que tiene pequeña, mediana empresa, casi que pequeña más que mediana, son muchas empresas familiares las que hay aquí en Albacete capital y en la provincia. Se nutre fundamentalmente de sectores como el de servicio y la agricultura. Nosotros venimos demandando un cambio de modelo productivo porque pensamos que es una de las fórmulas, ¿no?, de las herramientas para que crezca el empleo y sobre todo para que haya un empleo de mayor calidad. Bien es cierto que en concreto en este último mes los datos del paro han sido los mejores de la comunidad autónoma. Ha subido el paro en todas las provincias exceptuando Albacete, que además tiene también un 44% de contratación indefinida, el porcentaje más alto de la comunidad autónoma. Pero fundamentalmente ha crecido pues, en el sector servicios y en el sector agrícola. Hay un mayor aumento de empleo indefinido y por lo tanto bueno, pues, el empleo no crece en la proporción que pueda crecer, por ejemplo, en Guadalajara o en Toledo, donde se asientan empresas, fundamentalmente empresas más grandes. Hay 4 comarcas grandes que además tienen un municipio que hace como de centro. Y en la comarca de Llín mucha de la gente se desplaza casi semanalmente a trabajar al Levante. Entonces sí hay un movimiento de población, precisamente por lo que decía Carmen, ¿no? El nivel de industrialización que hay en esa comarca es bajo. El sector más desarrollado es el sector agrícola, donde la ocupación mayoritariamente de los temporeros también es de mano migrante, y además muchos de esos temporeros se desplazan desde la comunidad autónoma de Murcia al sur de Albacete, porque se están instalando grandes empresas agrícolas de agricultura intensiva que requieren mucha mano de obra. Las condiciones son las que son en el sector del campo y desde luego también hay un descontrol o un desconocimiento de cuánta gente presta servicio en nuestra provincia, porque no solo están los temporeros que están afincados, viven en Albacete, sino los que se desplazan. Pues una de las peleas que llevamos tanto en comisiones como en UGT es que los empresarios se responsabilicen de la habitabilidad de estas personas que trabajan en las campañas, de los temporeros, que además es fundamentalmente aquí en la provincia de Albacete población masculina. Aquí también hay un alto porcentaje de trabajadoras empleadas de hogar que son fundamentalmente personas migrantes. Las administraciones públicas no se pueden hacer cargo, aunque es un tema humanitario sin lugar a dudas, pero no se pueden hacer cargo de dar vivienda a los trabajadores que otros tienen empleados. Entonces ahí, bueno, pues ahí hay un problema y hay una responsabilidad por parte de los empleadores del campo que tienen que asumir. Se trata de habitabilidad en condiciones dignas. Mientras no lo solucionemos de esa forma, las administraciones públicas podrán parchear, pero en ningún caso van a solucionar el problema. Luego así sigue un colectivo de personas migrantes que están en asentamientos de manera permanente, que ahí pues sí que el ayuntamiento, que no es que trabajen para nadie, sino que están todo el año aquí. Hay algún asentamiento, por ejemplo el asentamiento de rumanos que hay en el Camino de la Pulgosa, que se han visto diferentes posibilidades para mejorar sus condiciones y para intentar fomentar la salubridad de la zona donde están, porque están en bastante malas condiciones. Yo no sé si eso da resultado, porque luego tienes a la población de a pie que donde los lleven protestan porque nadie quiere tener esos asentamientos ni en sus barrios ni en las zonas cercanas. Y ese problema de hecho se ha dado con el centro de menores Arcoiris. Aquí se va a trasladar al barrio de Medicina, un barrio acomodado, y bueno, pues la gente de este barrio ha protestado porque no quería tener un centro de acogida de menores en ese barrio concreto, y esto ocurre con los asentamientos. Entonces pues es complicado, sobre todo para esos casos en los que permanecen aquí durante todo el año. Hay una fluctuación muy grande. Entonces pues esa gente que viene a las campañas, pues yo creo que hay que darles un tratamiento diferente al de la gente que está aquí durante todo el año, que ahí sí que tienen una responsabilidad las administraciones públicas de mejorar la salubridad, de mejorar las condiciones, de escolarizar a los chiquillos cuando hay chiquillos en esos asentamientos,
asentamientos, en el caso de las mujeres africanas buscar alternativas para mejorar la empleabilidad, tienen problemas de conciliación también pues porque ellas se quedan en casa y sus maridos son los que trabajan, no sé, yo creo que ahí sí que se puede abordar y se pueden hacer políticas públicas para mejorar la situación de esta gente, pero en el caso de los temporeros de campaña eso es una responsabilidad de los empresarios que la tienen que asumir, que también tienen dificultades porque muchos de ellos ni siquiera trabajan en la provincia de Albacete, se asientan aquí, van a Murcia, salen de la comunidad, que no deja de tener también sus dificultades. Sí, pero vamos, coincido plenamente. Hay dos tipos de asentamientos y el de los temporeros tiene responsabilidad de los empresarios y tienen que garantizar la habitabilidad de estos colectivos y no pues escurrir un poco el bulto como está pasando en la actualidad, que está generando al final, no conseguimos solucionar un problema, sino simplemente es cambiarlo en el tiempo, ¿no? Aparece y desaparece como el Guadiana cuando hay una necesidad de mano de obra y evidentemente los asentamientos permanentes pues requieren la intervención directamente de las instituciones, ayuntamientos, juntas de comunidades para dar una solución de habitabilidad que en muchos casos no está ni relacionada con la actividad económica que puedan realizar, porque cada uno ahí hace lo que puede. El otro sí, el otro está circunscrito a las campañas agrícolas, muchas veces por comodidad puede ser que, o por punto de recogida, puede utilizar el punto de residencia en un asentamiento de la provincia de Albacete y estar trabajando en Cuenca, ¿no? Como decía antes, que desde Murcia hay muchos temporeros que vienen al sur de Albacete, ya casi al centro de Albacete, porque las fincas se están extendiendo, las grandes fincas que habían en el campo de Cartagena están instalándose en el sur de Albacete por el tema del agua y la contaminación que hemos visto, que está al día en la prensa, pues están asentando aquí Grupo Lucas, Perichar, Agromediterránea y varias empresas más que emplean a muchísimos temporeros y evidentemente tampoco sabemos al final cuántos trabajadores se desplazan, cuántos trabajadores están contratados en Albacete. Muchas veces vamos a ciegas cuando tenemos que hacer una visita para ver las condiciones en las que están, si hay fraude en la contratación o si hay un déficit en materia de seguridad y salud. Vas allí jugándote un poco el tipo porque no sabes ni dónde estás ni cómo estás. Entonces sí que es verdad que las condiciones de habitabilidad habría que diferenciarlas y la responsabilidad, aunque en algunos aspectos pueda ser compartida, como la escolarización, porque sí en los asentamientos donde hay temporeros también hay niños, menos, pero también los hay, y mujeres, y de cara a lo que es la responsabilidad del empresario para cuando utiliza esa mano de obra para atender sus campañas. De hecho, economía sumergida, yo creo que hay más de un 30% de economía sumergida, que creo que eso es un dato genérico también en el resto de provincias, en toda la comunidad autónoma, pero sí hay mucha economía sumergida en las empleadas de hogar. En la hostelería también hay mucha economía sumergida y además también hay mucha inmigración. Y lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que salió el dato hace muy poco, más de 150.000 personas que tienen necesidades severas básicas en toda Castilla-La Mancha. Mucha de esa gente que se engloba dentro de este porcentaje pues son personas trabajadoras que no llegan a fin de mes. De hecho, Cáritas pues mandaba un SOS, ¿no?, hace bien poco, diciendo que se había incrementado el número de familias que se dirigían a Cáritas con motivo de la crisis provocada por los precios y la energía. Todavía no se han visto del todo los efectos de esta crisis, ¿vale? Pero creo que está empezando a tener efectos ahora, porque es verdad que el empleo, aunque se ha ralentizado el crecimiento del empleo, pero se sigue creando empleo. En concreto, en una provincia como la nuestra, yo te lo decía al principio, los datos han sido positivos este mes. Se han creado 504 puestos de trabajo, 504 empleos. Entonces, pues precisamente donde se ve, porque si tú hablas con Cáritas y hablas con este tipo de organizaciones, sí que te dicen que ha habido un incremento de gente que va a pedir ayuda a estas organizaciones, y eso sin lugar a dudas son gente que trabajan, pero que sus salarios no llegan a fin de mes. Aquí, si al final el empleo se asienta sobre el sector servicio y la agricultura, son empleos precarios seguro. Esas familias, en su mayor parte, sobre todo familias donde solo trabaja un miembro, no pueden llegar a fin de mes, eso es algo evidente. Los salarios tienen que crecer en el mismo porcentaje que está creciendo ahora mismo el incremento de precio, ¿no?, de las energías, de los productos más básicos, porque si no, ese
colectivo que estamos hablando va a ser mucho más numeroso, porque no, pese a ser trabajadores y tener incluso estabilidad en su empleo, no van a poder acceder a pagar la hipoteca por el tema de la subida del interés o acceder a los productos más básicos o aportar para la escolarización de sus hijos, que al final pues todo entra en esa economía familiar que se ve resentida porque los salarios no crecen. La demanda de alquiler sí que ha aumentado, pero la de oferta no, y sobre todo la de los recursos públicos en materia de vivienda, que son los mismos que eran. Por lo tanto, estas familias que normalmente acceden al alquiler a través de esos recursos públicos, pues ahí no se ha incrementado. No se construye vivienda, ni se está construyendo ahora un poco de vivienda privada, pero es que vivienda pública de protección oficial no se estaba construyendo ninguna. Pocas, irse a los pueblos a alquilar y desplazarse echando mucha imaginación, ¿no? Compartiendo transporte y todo ese tipo de cosas, porque es que en la capital alquilar, y además lo que también el problema dentro de los migrantes, que no todos les alquilan. Cuando va un migrante o un peón agrícola, tiene muchas dificultades, más dificultades de lo normal para poder alquilar una casa, aunque disponga de los recursos económicos. Eso también hay que añadirlo. Hay mucha gente que a raíz de la pandemia pues es usuaria de esas ayudas de vivienda que establecen las diferentes administraciones públicas, que convocan las diferentes administraciones públicas, pero luego también eso tiene su intrínculis, ¿no? Porque esas ayudas se cobran con mucho retraso y estas familias pues en muchos casos es que no se pueden permitir pagar esos precios de alquiler. El problema que tiene Albacete es que estamos concentrando en las ciudades de referencia, en este caso en la capital, al mayor número de personas, despoblando los 87 municipios, ¿no? O la mayoría de los 87 municipios que tenemos en nuestra provincia. Se está perdiendo capacidad empresarial y por eso se tiende a desarrollar sectores que pueden fijar población, ¿no? Dando herramientas a la gente para que emprenda dentro de sus pueblos, pero también vemos que a la vez se están quitando servicios. Cuando a unos pueblos les quitan los servicios, al final estás condenando a que esas personas que quieren residir en ese pueblo pues apuesten por venirse a la capital. Estábamos, por ponerte un ejemplo, estamos defendiendo el ferrocarril entre Chinchilla y Cartagena a su paso por la comarca de Llín, Pozo Cañada, porque entendemos que si vamos restando ese tipo de servicios, lo que vas a hacer es vas a fomentar a que la gente tienda a despoblar municipios importantes. Estamos hablando de municipios de 30.000 habitantes, pero hay otros más pequeños, son 8.000, o Pozo Cañada, que puede ser incluso más pequeño, que tendrá 5.000 o 6.000 habitantes. La Roda. Y además que su ámbito de actuación pues afecta a muchísima más población, ¿no? Y eso sí que lo estamos viendo, cómo se están perdiendo servicios, se están cerrando escuelas, el médico es inaccesible en esos núcleos, con lo cual va fomentando a que la gente se venga aquí. Y el empleo, por supuesto. El empleo, los proyectos que estaba enumerando Carmen, igual que el sector logístico, los centramos mucho en la capital, porque las infraestructuras y las herramientas las tenemos en la capital, no las tenemos en los municipios que pueden además tener potencialidad para poder desarrollar, pero lo estamos desarrollando en la capital. En cierta manera estamos también forzando un poco a que la gente tenga que abandonar sus pueblos, y en Albacete son muchísimos, ¿no? Principalmente esos pueblos viven de la agricultura y la ganadería. Entonces estamos, digamos, al final vas como estableciendo un canal de que la gente opte por vivir en la capital. Bien, es verdad que también hay muchos de los casos antes que había para fijar población, pues eran los servicios que había, ¿no? El médico, el maestro, el funcionario de correos, vivían en esos pueblos. Ahora las comunicaciones también facilitan que puedan vivir en la capital y puedan trabajar en esos pueblos. Es verdad que eso también afecta, pero desde luego tenemos un problema de industrialización y tenemos un problema ahora mismo que el sector servicios, sobre todo el sector comercial, también se está viendo resentido por el comercio electrónico, y eso al final hace que se resienta el empleo. De la digitalización, que aquí
al ser empresas pequeñas, pues Albacete también tiene el problema de que las empresas pequeñas les cuesta adaptarse más a la digitalización, con lo cual, bueno, pues no es lo mismo que tú te vayas a la Sagra o te vayas al corredor de Herenar, donde se van asentando empresas grandes, pues que evidentemente tienen mucho más desarrollado y tienen más potencial en esa materia, con lo cual, bueno, pues evidentemente son empresas más desarrolladas. Otro de los problemas que nosotros vemos también en materia de empleabilidad es que los perfiles profesionales que demanda el mercado laboral, digamos que no van paralelos a la formación que se les da, y hay que darle un giro porque vamos por detrás de lo que demanda el mercado. Esto, si tú lo hablas con las empresas o con los polígonos industriales, pues todo el mundo coincide, pero todos estamos ahí. O sea que esto hay que darle un giro porque realmente los perfiles profesionales van cambiando y nosotros en la formación vamos cambiando mucho más despacio, vamos ofreciendo formación mucho más despacio que de las demandas que tiene el mercado. Lo tenemos claro, la reindustrialización, pero no solo de Albacete, sino municipios así como hemos dicho antes, que tienen buenos polígonos industriales, que tienen una buena situación, pues se tienen que desarrollar también, ¿no? Porque en contextos de crisis como la que hemos pasado, cuando tenemos unos territorios con una industria muy diversificada, amortiguan más los efectos de la crisis, sobre todo sobre la población, y el empleo que se crea es empleo de más calidad, los salarios son más altos y evitamos que en un contexto como que estamos ahora mismo, de que la inflación está muy alta, los precios están por las nubes, pues más familias puedan caer en esa situación que ni con su salario puedan acceder a las energías o a los alimentos. Albacete es un nudo importante de comunicaciones, está muy bien situado, pero realmente no se ha desarrollado el sector logístico como podría haberse desarrollado. Tuvo un impulso importante, pero ha ido perdiendo peso en la comunidad autónoma, perdiendo también esa capacidad de albergar empresas grandes y empresas que tengan potencial para generar empleo, porque ha perdido peso político. Yo creo que ahora es un momento en el que Albacete lo está recuperando y creo que eso va a ser bueno para la economía en general y sobre todo y especialmente para el empleo. Ahora parece que hay un impulso bastante importante del sector logístico, hay una ampliación, por ejemplo, de una empresa muy grande que hay en Albacete, que es Airbus, y bueno, pues es la primera vez que parece que toma fuerza el puerto seco, que le daría un impulso económico y social bastante importante, no solo a la ciudad, también a la provincia, porque generaría mucho empleo y bueno, pues parece que todo apunta a que es un proyecto que tiene visos de salir adelante.